12:50 minutos. ¿Saben cuál es la real rentabilidad de su empresa, de su negocio? ¿Tienen un control de gastos, de ingresos? Bueno, ¿conocen la realidad de su idea? Pues hoy vamos a hablar de eso, porque coincidirán conmigo en que muchas veces las tareas cotidianas de nuestro negocio hace que sumar a ello la gestión económica sea una tarea dificilísima. Por eso es importante conocer cómo nos puede facilitar la vida en ese ámbito. C1 Gestión Económica están en Cerceda, Z1 Gestión Económica están en Cerceda, y vamos a hablar con Juan Carlos Pérez, que es asesor económico de empresas. Juan Carlos Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Sonia, ¿qué tal estás? Pues yo encantada de hablar contigo, porque le pediríamos eso, ¿no? Que se pare en un momento cualquier persona que tenga un negocio, que sea empresario, y piense, ¿sé realmente si mi empresa es rentable y cómo de rentable es? Sí, esa es la gran duda, porque es verdad, sobre todo en estos momentos que no siempre se acaba de ver esa rentabilidad. También pues es importante, ¿no? Tener todo ese control de los ingresos, de los gastos, saber cuando vendemos varios productos o varios servicios, saber si alguno de ellos es más rentable que el otro. Y bueno, pues en general es una cosa que se suele tener un poco por la intención del empresario, que suele ser bastante buena, pero que a veces pues hay que mirarla un poco más a fondo porque la intuición a veces nos puede engañar, ¿no? En ciertos sentidos. Claro, muchos de nuestros oyentes que tengan un negocio dirán, ya, bueno, pero es que la gestión económica yo la dejo en manos de la gestoría y esas cosas. Vosotros ofrecéis algo distinto, algo añadido a la labor que puede hacer una gestoría, ¿no? Más allá. Eso es. Sí, las gestorías sobre todo están muy enfocadas, hacen una labor estupenda porque desde luego sin ellas no sé qué haríamos, pero su labor está mucho más enfocada al tema de cumplir las obligaciones legales, de, digamos, pues tener una contabilidad oficial, llevarlo al registro, llevar todos los impuestos, pero a veces hay que ir un poquito más allá, ¿no? Las gestorías te mandan esa información, pero quizás no te la mandan con la estructura que necesita una empresa, ¿no? Es decir, cuando tú quieres clasificar bien tus ingresos y tus gastos, por ejemplo, hacerlo por líneas de negocio, separar los gastos directos de los indirectos y todo eso, pues las gestorías digamos que no están para eso. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hacemos es que ayudamos a las empresas a generar, a estructurar bien su contabilidad, a llevar todo ese control con los medios de los que ya dispongan, o si acaso utilizando otros medios que son muy sencillos y muy básicos, pero que a veces con cosas realmente sencillas se puede llegar a tener ese control que la gente necesita, ¿no? Y sobre todo que hay que ser también un poco constante en el sentido de, bueno, pues de hacer un seguimiento, hacer posible mensual, al menos trimestral, para que luego no te llegues a final de año con la sorpresa de que tu empresa ha perdido dinero y no sabes cómo. Y algo muy importante, ¿no? Que sí, nos llega mucha información, pero ayudarnos a entenderla, ¿no? Porque yo te digo, Juan Carlos, en muchas ocasiones sí nos llega, pero que no lo entendemos. Es que es básico saber de qué estamos hablando, sí, ¿no? Cuando hablamos de esas líneas de negocio, de estos gastos directos, indirectos, etcétera. O sea, también hacéis esa labor, ¿no? Sí, es cierto. Es verdad que hay veces que hay cosas que son fundamentales y hay gente que se hace un poco de lío, lo normal, ¿no? También cuando estás en una empresa tú vas a tu actividad y determinadas cosas pues a veces ni te interesan, y casi es hasta bueno que no te interesen porque para eso estamos los que nos dedicamos a ello, ¿no? Pero bueno, pues por ejemplo es muy común que se confundan los cobros con los ingresos, los gastos con los pagos, la tesorería en general con la rentabilidad. Entonces, bueno, todo ese tipo de cuestiones yo también, nosotros desde aquí ayudamos a que la gente interprete mejor eso, interpretar por ejemplo algo tan básico como las cuentas anuales, un balance de situación, una cuenta de resultados, pues saber qué significan todos esos valores, conocer si tu empresa es solvente, si tiene la liquidez necesaria. Bueno, pues todo ese tipo de cosas es muy importante que los empresarios tengan al menos una visión general y que entiendan determinadas partidas. Vosotros, Juan Carlos, ofrecéis hacerlo de forma continuada, es decir, es un servicio que podéis hacer durante todos los meses, ¿no? O también pues para una cosa puntual, ¿no? Ahora mismo pueden contactar una empresa y decir, mira, pues es que yo necesito revisar mi contabilidad en esto, o me gustaría hacer un estudio de mi rentabilidad, o puede ser también cosas puntuales, ¿no? Sí, de hecho, vamos, sobre todo en esta época están llamando muchas empresas precisamente por ese tema, ¿no? Decir, oye, yo quiero saber
cómo puedo controlar los costes de mi empresa, cómo puedo conocer la rentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues al final se monta un sistema que, dependiendo un poco de la complejidad de la empresa, pues suele ser muy sencillo. A veces simplemente es coger una hoja Excel, hacerla bien estructurada para que tú tengas una idea de la empresa. Es decir, a lo mejor yo no necesito saber mis costes exactos, pero sí que necesito saber, por ejemplo, cuáles son mis costes indirectos o qué margen tengo que aplicar a mis productos y decir, bueno, pues yo quiero saber si tengo que aplicar un 10 o tengo que aplicar un 40, ¿no? Entonces, a veces es simplemente eso, cuestiones muy puntuales que se solucionan rápidamente, y otras veces, bueno, pues también consiste en eso, ¿no? Una empresa que a lo mejor quiere tener un control mensual, quiere que alguien le supervise toda por lo que está haciendo, su contabilidad, sus ingresos, sus gastos, y que te oriente un poco si vas bien, si vas mal, si tienes que hacer un presupuesto anual, que es fundamental, ¿no? Para poder llevar ese control, todo ese tipo de cosas. Y explícame esto de tu colaboración con Holded, porque creo que eres partner de Holded. Vamos a explicar un poco esto. Sí, eso es. Holded es una plataforma que lleva pues como 5 o 6 años en el mercado y ha tenido muchísimo éxito, porque es una RP, lo que se llama una RP, que es una aplicación que lleva facturación, contabilidad, control de proyectos, digamos que está todo englobado en una misma plataforma. Entonces, ha tenido muchísimo éxito porque digamos que su filosofía es la sencillez en el tratamiento de esa información, y bueno, pues es muy accesible, tampoco sale excesivamente caro, y yo, que llevo trabajando ya varios años con ellos, pues me pareció muy interesante desde el principio, y al final, bueno, pues he ido colaborando, al final me he convertido en partner suyo, y bueno, pues yo lo que hago es que digamos, complemento un poco la labor de Holded, en el sentido de que doy formación para que la gente aprenda a manejarlo, también ayudo a implantarlo a empresas que lo necesitan, ese control adicional y demás, y bueno, pues la verdad es que estoy contento con ellos. Bueno, pues ya lo saben, que la energía al final es finita y hay que dedicarla a lo que sabemos hacer. Si nuestro negocio es de zapatos, vamos a dedicarnos a los zapatos, y la gestión económica la dejamos en manos de expertos. Y además, importantísimo, saber que nos hagan esa visión de rentabilidad, ese presupuesto anual, saber cuál es la realidad de nuestra empresa para saber si es viable. Va a ser, bueno, pues lo que marque la diferencia también en los momentos que parece que están por venir. Así que Z1 Gestión Económica, pueden buscarlo en internet, z1gestion.es, y también en el teléfono 648 48 24 12. Pues Juan Carlos Pérez, asesor económico de empresas de Z1 Gestión Económica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Sonia. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo, hasta luego.